Bienvenidos y bienvenidas. ¿A dónde? Al podcast de Los Rebeldes, el podcast que hacemos desde la escuela, el podcast de la gente que de alguna otra manera quiere ser mejor, aprender, donde analizamos, donde platicamos y discutimos sobre educación, sobre creatividad, sobre la vida y que pues como la ventana me está incomodando tanto para la gente que nos está escuchando en el puro y para los que no están la viendo. brisa. Sí, la verdad que sí, pero esta cortina que me va a tener estresado, así, me va a ejercer un poquito de violencia, que es un poco lo que hablaremos este día. Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Semana pasada yo estaba bien. Era todo emocionante, experiencias nuevas. Semana completa. Pues me siento bien cansada. Creo que estoy agarrando ritmo, estoy ordenándome. Eso es bueno. A todos los rebeldes que escucharon que el año pasado me dio hasta colapso. Sí. Por todas las actividades que tenía. Hoy también tengo un montón de actividades. Pero voy mejor, estoy organizando un montón mejor todos mis tiempos. Y cabal, midiéndome. Me tengo que mentalizar de que una hora tengo, desarrollo en una hora y si no, lo tengo que pasar porque ahí tengo prioridades entre actividades para poder sacar todo. Porque todas valen. Así que creo que todo es importante, cabal, como irte estructurando y siempre tener como el tiempo para vos, porque al final creo que entre tantas actividades, de repente nos podemos dejar, nos puede pasar lo que ya te pasó. Exacto. Y que caer otra vez a nivel físico y emocional. Sí, y al final no está bien que estés maltratando tu cuerpito. Sí, y ese es un tipo de violencia, ¿sabes? Es un tipo de violencia que nosotros nos tenemos demasiado impregnado en nuestra vida, que es justo de lo que vamos a hablar este día. Aprovechando, y normalmente nosotros nunca hablamos del contexto, ¿saben? Sí. Siempre llevamos nuestra agenda, pero creo que hoy más que nunca toca levantar la voz en cierto tema, que creo que es muy importante. ¿Y vos qué? Yo estoy... También estabas Yo estoy un poco... ya en ritmo, cansado. Sí, yo estoy un poco estresado, cansado y agobiado. Porque cada semana que pasa es una semana perdida a nivel de proceso de investigación. Y tengo un montón de cosas que leer. Tengo un montón de elementos atrasados, hay que hacer o sea, como llevamos un programa de asignatura, llevamos el tema de investigación, entonces, o sea, las materias te ayudan para avanzar, pero no estoy avanzando tanto, porque pues obviamente estoy tratando de encontrar el balance entre no morir en términos energéticos y creativos con el tema de la escuela y la universidad, y tener la energía y el ánimo para poder seguir mi investigación, que es algo que es como prácticamente caminos nuevos, pues se vuelve muy cansado, se vuelve muy estresante, agobiante. Estoy tratando de encontrar el equilibrio, así que en eso estoy. Drenadores de recursos, tiempo, energías. Sí, y hace poco justamente después de la transmisión del lunes que tuvimos pasado en Twitch, que hablábamos sobre si estábamos esclavizados o éramos trabajadores hartos. O sea, es justamente eso, como que actualmente me estoy obligando a estar en una esclavitud de muchas cosas, pero también es necesaria en términos de que tengo que sacar el doctorado. Entonces, y no porque sea una necesidad, más bien me puse esa meta y estoy tratando de salir adelante con eso. Interesante. Caminos crueles que nos tienen entre actividades. Más que crueles, son caminos que entendés porque mucha gente no los toma. Sí, pero la verdad yo le decía para que no suene feo, porque al final es tu cuerpo el que lo resiente. Sí, no, ya no somos tan jóvenes. Es que yo creo que esto hace 10 años lo soportaba más y hoy ya cualquier cansancio, o sea, es un cansancio del trabajo, de lo que está sucediendo. Yo creo que, ¿sabes? Creo que también el contexto en el que vivimos, hay un grado de cansancio que está acumulado, que viene acumulado de un montón de situaciones y que nos está afectando feamente. Y creo que aquí puedo dar la introducción al tema del 72. Sí, exacto. Vamos a hablar sobre no se vale
que nos violenten, que nos ejerzan violencia, que abusen de su poder y toda representación de la violencia. Y lo platicábamos previo al podcast y Cristi no creía que habían distintas maneras de violentar y no necesariamente tenía que ser la física o la psicológica. Y hay una que percibís. Y hay una que no percibís, que es realmente la que nos está perjudicando, creo yo, más. Pero de eso vamos a hablar. Y antes de dar más posturas y demás, vamos a hablar de eso. ¿Cómo querés que lo empecemos a hablar? Demos el contexto antes de para explicar luego lo que es el tema en sí de violencia, porque lo tenemos asociado a muchas. Sí, es un problema. Aquí yo creo que, acotando primero, lo vamos a limitar a experiencias académicas, laborales y probablemente un poco de familia. A eso nos vamos a centrar porque es donde nosotros podemos hacer un mix entre experiencias y un mix entre posturas académicas y filosóficas que hemos ido pues investigando y que tenemos pues ahí algunas referencias. Entonces, para que nos movamos en eso y no, si alguien dice, es que no hablaron de esto, pues probablemente esté fuera del alcance de esta plática. Sí. ¿Qué tipo de contexto querés hablar? ¿Con qué querés empezar? El contexto de la vivencia que todos tenemos desde pequeños, o sea, todos experimentamos bueno, no todos en sí, pero la mayoría o una parte de nosotros sí hemos estado desde pequeños dentro de una institución, bajo ciertas reglas, desarrollándonos y luego siguiendo esos mismos patrones en la medida vamos creciendo. Es que, sí, yo creo que si hablamos de la etapa del colegio, la cortina de verdad que me está ejerciendo violencia. Programa violencia. Sí, pero vale, pongámonos serios. Creo que hay un concepto que sucede y se da dentro del ambiente académico. Y creo que nace ahí, pero no solo se da ahí. Es el tema de la violencia simbólica. Cuando nosotros estamos en una institución educativa, cualquier tipo que sea, no sé si las privadas de alto nivel, que yo creería que no, pero yo creo que siempre hay un nivel de ejercicio de poder, porque al final entendamos para qué sirven las instituciones educativas. Sirven en muchos aspectos, para controlar el perfil ciudadano que vos querés tener dentro de tu sociedad. Hay sociedades que aprovechan la institución educativa para fortalecer ciertos elementos o características que vos pensás cómo quieres ser sociedad. Por ejemplo, sociedades de primer mundo, tenés Noruega, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, que tienen un perfil de educación que representa claramente a su sociedad. Vámonos al contexto nacional. ¿Para qué sirve una institución educativa? Es un control de poder. Es decir que dentro de este ejercicio de poder, simbólicamente se han ido estableciendo ciertas normas que son violentas. ¿Cómo podemos explicar primero, el control de poder? Te lo pongo. Desde que te dicen qué tipo de corte de pelo puedes llevar, desde que te ponen un uniforme, desde que te dicen cuándo comer, cuándo jugar, cuándo estudiar el qué, desde que te dicen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, desde que... Pero si decimos eso correcto o incorrecto basado en ciertos lineamientos ya establecidos. Obviamente cuando te dicen vos tenés que pensar esto, es porque cumple una agenda del ejercicio del poder. O sea, es decir, por ejemplo, que vos estás dentro del colegio y vos estás dentro del colegio o del instituto no estás para descubrirte a ti mismo. Estás para replicar un proceso educativo que ha sido el mismo por mucho tiempo y que repite roles, repite ciertos planteamientos en los cuales vos estás inmerso dentro de esta violencia.
que es ejercida por los agentes de poder alrededor tuyo. Profesores, padres de familia, incluso dentro del aula sucede cierto balance de poder. Que siempre tenés el que hace bullying, el que es bulleado, y que lastimosamente pues son réplicas de ciertas situaciones que se van dando una y otra vez. Va. Ya tenemos una introducción del panorama. Vamos ese es en el colegio. Exactamente, pero vayamos introduciendo la palabra violencia simbólica y diferenciémosla de las otras, porque sí, nos puede dar como que quieren decirnos. A ver, ¿qué me tenés de la violencia simbólica? Primero es tratar de identificar cuál es la palabra que nos asocia con violencia. Sabemos que es visible, es algo que nosotros percibimos rápido, que puede recurrir a lo físico o a lo psicológico. De esas dos estamos bien alertas de que puede llegar a pasar, y identificamos rápidamente, hey, este momento algo está pasando diferente. Ajá. Pero la simbólica, esta es la que lo vuelve interesante, porque es aquella que ejerce la persona denominada dominador, pero la hace de manera indirecta. Sí, y lo hace y está muy asociado al propio sistema en el cual, o sea, por ejemplo, docentes. El docente puede ejercer violencia simbólica aprovechando su posición de poder en contra del alumnado. Pero hay que darle más, es indirecta, vamos. No se percibe. No se percibe. Y la persona, en este caso la dominada, además de no percibirla, es inconsciente. O sea, no hay una percepción de conciencia de que algo esté pasando sobre ellos. Sí. Por lo tanto, no la va a distinguir y pasa desapercibida. Es que es que no sé si la palabra correcta sea normalizado, pero puede ser que sí, que sea una acción normal, que vos digas, siempre se ha hecho así, siempre ha funcionado así. O es como funcionan las cosas realmente. O te dicen justamente, así funcionan las cosas y todos tenemos que llevar el pelo de una manera, todos tenemos que homogenizarnos porque todos debemos de ser iguales. O porque a lo largo de la historia hemos visto que esto nos ha funcionado para esto. Entonces, ¿por qué lo vas Pero es que justamente cuestionar? Al final es un ejercicio de poder. O sea, la violencia simbólica se vuelve un elemento en el cual al final del día favorece a alguien. Favorece a estas relaciones de poder que tenemos. Y cuando hablo de relaciones de poder, hablo de relaciones que tenemos dentro de la escuela, dentro de nuestra vida, que siempre tenemos un ejercicio de poder. O sea, lo dice mucho Foucault, que en toda relación hay un ejercicio de poder, hay una relación de poder, ya sea poder emocionales, de poderes económicos, sociales. Aquí estamos hablando de una jerarquía dentro del aula. Y obviamente aquí alguien me podrá decir, no, pero Oscar, actualmente hay plataformas en las cuales educativos son más horizontales y demás. Siempre hay un ejercicio de poder porque siempre hay alguien arriba de vos. Lo interesante de esta introducción que estamos haciendo, porque puede ser quizás un concepto nuevo, no solo para la categoría de nosotros de querer violencia psicológica, física, simbólica. Que digamos que la violencia física y psicológica son las que más se escuchan. Y sobre las cuales reclamamos muchas veces en estos sistemas educativos. Porque las percibimos. Sí. Entonces, esta simbólica, que es la que quiero... Es más grosera porque no se ve. Exactamente. Y quiero aclarar que este término fue acuñado por un sociólogo francés. Solo voy a decir el nombre Pierre porque puedo pronunciar mal su apellido. Bourdieu. Pierre Bourdieu. Sí. Y también lo utiliza mucho Foucault, Michel Foucault. Sí, le veo por el señor Foucault. Que como decir, él recalcó bastante. El poder está en todas partes, pero lo que hay que hacer es hacer visible lo que es invisible y que está relacionado con esta violencia simbólica, que realmente al no percibirla y tomarla como cotidiana, no nos damos cuenta lo que puede hacer a nuestro ser y al final a nuestro cuerpo. Al final se refleja en nosotros sin darnos cuenta. Sí, y es que al final cualquier tipo, ¿sabes?
situación que esté en contra de, de tu normalidad, sino, no normalidad del mundo, sino de tus rutinas, de tu forma de pensar, de tu forma de ser, probablemente más bien te va afectando. O sea, es decir, por ejemplo, el que te vayan regañando solo porque hiciste algo que supuestamente está malo, o porque no hiciste tu trabajo, o porque no lograste cumplir ciertas tareas, por ejemplo, y se te va achacando eso. O sea, al final, o sea, es como pegarle a una pared eventualmente. Bueno, quizás no una pared como tal, ¿va? Pero a una superficie eventualmente van dejando huellas, pues. Y que las percibís como algo. Es que eso es lo que quiero recalcar cuando te dicen, pero es que así es la vida, así pasa siempre, o sea, Así tenés que ser pasado. fuerte, sí, vos sos el que tenés que superar la situación. Pero que, ajá. Dale. No, yo iba a agregar algo a este punto. Es que también lo difícil que es llegar a ser conscientes que existe este tipo de violencia. O sea, cómo detectar en una rutina, en una cotidianidad que justamente como vos decís, como siempre ha pasado así, como siempre se ha dado así, cómo detectar esa violencia que se está ejerciendo hacia ti. Y pueden ser momentos, o sea, situaciones tan sencillas que obviamente se van replicando y se van aumentando, y lastimosamente, cuando ya nos afecta a nivel psicológico, nos da depresión, ansiedad, es cuando probablemente empezamos a ver o a sentir que algo está mal, que probablemente ha sido un cúmulo de muchos más años. Lo difícil de esta violencia, Ajá, que hemos dicho, al no ser percibida y que sí la hacemos parte nuestra, porque como inconscientemente repetimos esas ideas, porque creemos que son las ideas con las que claro, vos te desarrollas diariamente de manera normal, sí, al final, y ahí es donde contrastamos el punto, cuando hay personas que sí llegan a esos puntos de poder, ya sea docentes, padres, en que tienen un papel con cierto grado de poder dentro de un entorno, teniendo una persona abajo de ellos, tienen un nivel de poder, sí, en términos que, y eso quizás nos faltó, ajá, entender que nosotros, como vivimos en una sociedad, el Estado, que es toda esta gente que es en nuestro caso, ajá, la dueña de la finca, ejerce un poder y tiene un nivel de poder, sí, que esta cosa abarca todo. Entonces, Foucault lo habla mucho, y ya con eso te doy Foucault lo habla mucho y habla de que al final este gran poder, el gran poder se va dando ciertos roles con cierto nivel de poder, que en parte desde el presidente de la República en nuestro sistema democrático hasta padre de familia, docente, o sea, decir que cada uno tiene un rol específico, pero tiene como una migajita del verdadero poder. Entonces ya te doy. Ya, ya te la doy como Xavi ahí. Y retomo la parte que dejé en el hecho justo de, tenemos ciertas personas con ese grado de poder, y que suena feo porque vas a decir, ¿por qué el poder? Autoridad. Vos te dejas a alguien abajo de vos que querés, pongámoslo de la manera en que lo va a ver alguien, guiar, enseñar, y que le querés instruir y que él también tome su camino en la vida. Yo creo que la palabra sería instruir. Instruir cómo comportarte en la sociedad. O adoctrinar también, porque muchos adoctrinan más que enseñan. Entonces, de ese lado está esta persona que ejerce esto. Pero hago aquí el paréntesis de ejemplo. Tendremos un ejemplo de alguien cuyo padre pudo haber sido violento y tuvo 2 hijos, y un hijo vio cómo su padre era violento y dijo, no, tomo este camino, yo no voy a ser violento, cambio. Hay un cambio de ejercer un patrón ahí. Hay el otro hermano, no, ve a su padre y ve un rol ahí a seguir y lo repite. Aquí docentes, pongo la perspectiva. Hay docentes que en este punto, para ir tratando de interiorizar violencia simbológica, ¿en qué aspectos? Tuvimos a alguien conocido que pudo haber sido de una manera, tuvo un docente que fue tal, que en algún momento dijimos, esas prácticas que tuvo quizás no eran las mejores, y aparece luego esta persona que estuvo bajo esa línea de instrucción y repite el patrón. Sí, obviamente, y lo platicábamos previo a, es que realmente
no puede ser A y B, pero, Ujú. y lo dejamos bien claro, Sí. para analizar como lo estamos analizando, estas son las perspectivas. Ujú. Y fíjate que es que esta repetición de constante, de patrones, de rutinas, es un ejercicio de poder, y que al final, si vos te das, o sea, obviamente no todos llegan a tener la conciencia de que algo está mal, que algo no debería de ser como está. Ujú. Y lo habla, de verdad que tenía que Los nombres. tenía que haber leído el nombre, Byuhan, lo voy a poner en algún Sí. lado, que habla desde el rechazo que se tiene a lo diferente Ujú. en estas sociedades líquidas que se habla. Un problema es que cuando vos tenés una conciencia de lo que está sucediendo, ir en contra de esa dirección es un ejercicio incluso bastante complicado. O sea, un ejercicio de decir, ok, yo voy a cambiar este ciclo de violencia simbólica, este ciclo de aprovecharme de mi posición para replicar ciertos patrones, ciertas ideas, que obviamente estas ideas, no se les olvide, vienen del gran poder, que te define la ideología dominante, que te define qué es importante y qué no, y cuándo es importante. Entonces, Sí. cuando vos llegas, y termino con esto, cuando vos tenés tu conciencia, imagínate o sea, imagínense ustedes en sus casas lo difícil que es luchar en contra de la corriente. O sea, luchar, Cuando son muchos los que llevan el mismo punto Obviamente- y perspectiva. esta lucha y esta rebeldía es increíblemente necesaria, porque al final es donde nosotros empezamos a generar estos ciclos de espacios de aprendizaje, si hablamos desde la escuela, que van generando una transformación, pero tampoco eso significa que vaya a tener un impacto. ¿Por qué? Porque ves Sí. a alguien, a un estudiante que está dentro de este ciclo de violencia también, que dice, bueno, si este profesor me está diciendo que es esto, ¿por qué lo voy a hacer yo? Porque mis papás no están haciendo eso, la sociedad no hace eso. Mira aquel streamer Sí. que está hablando tonterías y está acosando a la gente. Ujú. Él está ganando $100,000. Sí. Este profesor que está ganando $500 aquí, Ujú. ¿qué va a saber él? Exacto. Ciclo de, o sea, así de mal estamos, man. Y ahí cuando Ya vemos me puteaba, de manera, Mate ¿cómo es? por De peleando. manera más evidente como la violencia simbólica, yo le estoy dando poder a alguien por Le el das simple poder. hecho de que le ves que tiene más poder. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Pero esa es una. Y a veces no es que le den más poder. O la sociedad le da poder. Al final Debido a su se posición. aprovecha de su posición para Sí. ejercer un poder en contra tuya. Ujú. Que vos, como lo ves normal, o sea, es decir, bueno, siempre han habido jefes, siempre han habido políticos, O el que tiene dinero tiene poder. o tenemos esta idea de que el dinero genera poder, que no es una idea realmente, sino es el sistema en el que vivimos. Exacto. Pero no necesariamente el que tiene poder debería de ejercer El que tiene dinero esta debería violencia. hacer eso. Ajá, sí, cabal. Sí. Bueno, no, o sea, el que tiene el poder no necesariamente tiene dinero, Por eso mismo. pero, Porque la idea venía pero que no asociamos, necesariamente el que Ajá, tiene pero- dinero debe de ejercer poder. pero muchas veces asociamos el poder con el dinero. Sí. Y ahí no te pongo en la parte porque mencionaste por qué voy a cuestionar. Y que Pero es por que, debido a la sociedad en la que Ajá. estamos y cómo hemos sido desde pequeños instruidos en que esta persona está ahí, ese docente está ahí para enseñarte, lo que él te diga, eso es lo que vas a aprender. A veces puedes cuestionar, pero no cuestiones tanto porque si cuestionas vas a tener No, 8 o y- 6, no, y puede si- ser que no pases la y materia. fíjate que a mí me pasó una vez que me decían, es que porque cuestionaba su ejercicio docente y ya no lo hago porque Ujú. me da pereza, no porque hoy tuviera más herramientas, pero no importa. ¿Sabes? O sea, me decían, es que vos tenés que respetar porque ellos te dieron clase, porque ellos
ellos tienen sus años, tenés que respetar al adulto. Pero hay que respetar al adulto, es diferente a cuestionar las enseñanzas y la línea. Una cosa es un respeto, yo lo respeto como persona, no lo estoy ultrajando, le estoy diciendo y le estoy señalando con datos, con argumentos sólidos, que no está desarrollando su ejercicio laboral. Si no puedes aceptar una crítica, imagínate cómo va, o sea, ¿te imaginas un docente que no puede aceptar una crítica? El problema es cuando viene a la inversa. Porque ahí está, ahora vos estás cuestionando al dominador, pero cuando el dominador cuestiona al dominado de vos no lo estás haciendo bien, claro. ¿Qué te pasa? No hiciste bien el trabajo y proyectándolo hasta el área laboral. Vos sos mal empleado, mal trabajador. ¿Sabes? O esta frase... y eso es aceptado. Exacto, o sea, estas frases absurdas de que tenés que sentirte de una manera, tenés que llegar a ciertos niveles, y ya me acordé. Otro tipo de violencia simbólica que está dentro de nuestro día a día es como cuando tus padres te dicen, es que vos tenés que tener hijos, tenés que tener una casa, tenés que vestirte así, tenés que ser profesional, tenés que actuar de una manera, porque así es, ¿no? Obviamente yo entiendo que hay ciertas normas de convivencia y que hay que respetarlas porque vivimos en una sociedad. Sí. Pero cuando ya te definen el qué tenés que hacer, el cómo tenés que hacer, o sea, eso ya es de por sí y marcado una violencia simbólica, porque te van y que diciendo así tenés cualquiera que nos escuche pudiera decirte, ¿y por qué? Si solo procuran mi bien, quieren pensar en mí, pero ahí es cuando vemos que es una repetición. Exactamente, de un modelo. Repetición de un modelo. No es que ellos no quieran, no te quieran o realmente bien, busquen algo. Ajá, ¿no? ellos o sea, ¿sí? Obviamente ellos fueron educados de una manera. Obviamente, uno también tiene que entender eso, o sea, no voy a venir yo tampoco a decir, hey, es que vos no, o sea, yo solo les estoy diciendo, eso es una violencia que se da y que tenemos que ir rompiendo estos ciclos de violencia. A mí me ha pasado mucho en clases, por ejemplo, de que muchos alumnos, o más bien, muchos profesores cuestionan el acercamiento al estudiante. Es decir, es que ellos son allá y yo aquí, va. Y yo vivo en una burbuja del docente. Y eso también es un ejercicio violento intenso, porque al final, vos como educador, pues tu tarea es hacer un ambiente agradable, un ambiente donde ellos tengan un reto, donde generen este proceso y la acción educativa como tal. Pero utilizar el poder y aquí podemos hablar de abuso sexual, de violencia psicológica, todas esas situaciones que se están dando y ustedes lo han visto en redes sociales en los últimos días. Es un ejercicio de poder, es utilizar el poder para aprovecharse de él. Oprimido sería, sí. Y eso lo decía Freire, ¿sabes? Lastimosamente, uno de los mayores sueños del oprimido es ser opresor. Es difícil repetir el patrón, o sea, a mí alguna vez me hicieron eso, yo se lo voy a volver cuando yo ya esté en un punto de poder. Es tipo Batman. Batman es una repetición del ciclo. La sociedad me lo hizo a mí. Yo, o sea, tengo que vengarme de lo que me hicieron. Lo más difícil de esto, creo yo, es pensar cómo lo vas a cuestionar, porque te das cuenta de que puede haber, con lo que hemos mencionado, hay un montón de elementos que ahora vas a decir, me están ejerciendo eso, ¿qué hago? Pero vos decís, pero la gente lo ve como bueno, está normalizado, es algo natural, es algo que si yo lo hago me van a decir, ¿qué te pasa? Y lo complicado es que no sabemos a quién decirle. ¿Con quién? O sea, es decir, obviamente, perdón, ustedes nos dirán, pero Cristi y Oscar, o sea, podemos ir al psicólogo, pero es que ni eso. O hay instituciones específicas para esto. Pero es que ni eso, o sea, tenés que tener una cultura de la prevención de salud mental o para poder llegar a este punto, pero no nos vayamos tan largo. Aunque es muy necesario acercarte a un profesional. Y no solo aplicado al que nosotros definimos ahorita como el oprimido, sino
al opresor. También Porque al opresor, sí. Sí, no, Sí, realmente es no, que- no va a funcionar si yo soy el único que me atiendo por el daño que me están haciendo, sino Sí. el que está dañando también debe saber que Debería. debería, ¿eh? Pero fíjate que a veces incluso, y suele pasar, por ejemplo, que a veces creemos que con colocarlo en redes sociales o hacer estos gritos desesperados en redes sociales, la gente se va a acercar a nosotros. Y se puede dar, Sí. y ojalá se dé. Ujú. Pero lastimosamente, ese es uno de los males de las redes sociales, es que buscamos ayudas a donde probablemente no la encontremos. Y eso sucede porque de repente tu ciclo de amigos, tu círculo de amigos, tu familia, tus amigos, la misma institución, no le importa. O sea, está tan normalizado ese ejercicio de poder y de abuso Sí. en contra de esta relación de poder que se da, Ujú. que al final, ¿a quién le vas a decir esto? Si te van a decir, no, échale ánimo, es que la Sí. vida es así. Ajá, es que ya vas a superar la etapa. siempre se ha dado así. O Sí. sea, es como, de verdad, o sea, no ven que eso está mal. O sea, Sí. de verdad que las instituciones educativas en este caso particular, y no vamos a entrar a laboral porque quizás no nos alcance el tiempo, porque en laboral Sí. hay otra situación. Es otra manera de descubrir cómo la violencia que ha venido desde pequeño aparece Sí. y se repercute ya en tu cuerpo O sea, realmente. ¿Será que realmente hemos normalizado estos ejercicios violentos? Y hablamos obviamente de violencia simbólica representada ya quizás psicológicamente y físicamente. Lo hemos normalizado tanto. Nos la han hecho parecer de que es cotidiano y que así pasa en la vida y así es como vos creces y te haces grande, que es lo difícil. Porque por eso mismo no lo cuestionás y decís, bueno, me tocó eso a mí. O si lo cuestionas, terminás Como alguien que es débil, que toma decisiones. Y al final, creo que esta misma cultura de la prevención, de ir al psicólogo, tampoco es tan bien vista. eso es lo difícil. Pues al final, Porque te cuestionan. Al final la misma sociedad, la misma postura de todo lo que te ha llevado a donde estás. Si no has estado cerca con personas que han estudiado psicología o entienden este parámetro, se te va a cuestionar por qué Sí. estás acudiendo ahí, que si tenés problemas más allá, te tachan de loco o te tachan. porque no puedes superarlo vos solo. Y fíjate que y está bien dirigido al tema de la violencia simbólica. Simbólica. Porque al final vos estás tratando de salir de este círculo violento de repetición a través de entender qué está pasando, Sí. o sea, ser consciente de lo que está pasando y a partir de eso generar una mejora. Y ahí yo te quiero poner el punto, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, no, con los amigos me desahogo, Sí. yo con esta persona hablo y soluciono los problemas, y hay que entender que esta parte de violencia simbólica está siendo ejercida de manera indirecta, no nos damos cuenta, no somos conscientes con qué palabras alguien puede llegar a platicarnos, queda dentro de nosotros, nos proyecta una decisión o una postura sobre lo que estamos pasando y tranquilos, seguimos con nuestra vida, yo solucioné, me desahogué, esto pasó y el que tiene la culpa es el otro. Posiblemente sí, posiblemente no, pero a largo plazo no te das cuenta que aparecen enfermedades, dolores, cuestiones en el cuerpo, cansancios mentales, cansancios del cuerpo que decimos, ¿a qué se produce? ¿A qué corresponde? Sí, ¿a qué corresponde? Y nos damos cuenta Sí. que al final la vida nos está pasando. Es que, ¿sabes? Factura. Exacto. Y es que al final creo que es importante tener un círculo de confianza, o sea, decir, vas, platicas con un amigo, te desahogas, porque a veces hay que desahogarse, pero creo que siempre hay que tener en cuenta que ¿sabes? Yo iba a decir que hay que tener en cuenta que hay que ir al psicólogo y demás, pero es que no Al es final, tan fácil, es que no es tan fácil ni ¿sabes? tomar la decisión y darse O cuenta que saber. tenés que revelar Ajá, también es cosas que- tuyas bien privadas. Es que no es tan fácil, o sea, Ujú. lo estaba pensando y le decía, pero es que realmente eso no es la solución. O sea, es decir, sí es la solución, es un paso. pero a conocerte. llegar a ese punto
requiere pasos previos. Sí. Que si, o sea, yo recuerdo mucho cuando yo di ese paso y me costó un montón, me costó mucho, o sea, A mí primero me dio nervios. El primer día pero estaba extremadamente nervioso. ¿Sabes? Lo difícil que encontrar a alguien Sí. con el nivel de que hagas clic Sí. para poderle contar Que eso es importante. los monstruos. Sí. O sea, porque al final te ves ahí desnudo, alma, corazón Totalmente. y una persona que te va a decir las cosas, o sea, tal vez con tacto, pero siempre te va a doler. Entonces yo creo que si hubiera un camino, probablemente sea una difusión de los pasos previos para poder llegar a tomar esa decisión. Porque no solo es que hay que ir al médico. Sí, pero vaya, hagamos un ejemplo. Sí. Cuando te duele cierta parte, ¿a qué médico vas a tener que ir? Las dudas, el desconocer a quién acudir y dónde acudir. Y muchas veces también nos impedimos de no, pero me va a costar dinero. Y el desconocimiento, porque yo puedo decir que parte de eso es, pero es que si me va a costar dinero y no tengo dinero para eso, ¿por qué lo voy a hacer? Y saber que hay lugares que sí te lo dan gratuitamente o económicamente, no aparece de la noche a la mañana esa información. Es que es una información que está, ¿sabes? Y lastimosamente está solo para aquel que la busca. Sí. Pero es que si no sabes cómo buscarla o sí. que la necesitas. Exacto. Es que ahí, ¿sabes? Y regreso. Ahí probablemente roles como docentes, como padres de familia, que, o sea, no es que se les culpe a ellos. Cuando sucede una situación, siempre mi papá tiene una frase como: al final de la guerra todos son coroneles, ¿va? Todos son los líderes y demás. Pero creo que es bien importante que tengamos agentes de vigilancia, que feo se escuchó eso, o se va a escuchar, ¿va? Agentes de ir observando a nuestros chicos, a nuestros amigos, a nuestras personas, y que de alguna otra manera detectar este tipo de cosas, porque va a ser bien difícil. O sea, es como que vos estés dentro de todo este ejercicio estructural de violencia y realmente no te vas a dar cuenta. Y creo que es mucho culpa de la difusión de las instituciones que están muy escondidas y que ahí sí valdría la pena, por ejemplo, utilizar medios virtuales, utilizar a tanto influencer inútil que tiene moviendo las nalgas, que hable este tipo de temas, que se acerque a profesionales. ¿Por qué? Porque al final lo importante es que llegue el mensaje de alguna otra manera en los canales. ¿Que pueda solucionar el problema? Probablemente no. Pero puede ser un punto de partida, creo. Yo creo que otro punto de partida pudiera ser, pues tenemos tantos roles de personas que hay sobre nosotros, ya sea nosotros estudiantes, nosotros siendo hijos o nosotros estando dentro de un trabajo. Ajá. Creo que hay que hacer más énfasis, y este énfasis tiene que venir más de nosotros, porque sabemos que estas personas puede ser que no sean conscientes de ello. El conocerse a uno mismo, sí, y poder saber cómo expresar sus sentimientos, a quién expresárselos y saber con quién de verdad nos llevamos para llegar a expresarnos, ya sea psicólogos o personas que de verdad nos quieran escuchar, porque actualmente las redes y el mundo en el que vivimos, a pesar de la pandemia, sigue estando acelerado. Yo creo que cada quien está individualizado a vivir experiencias y que los demás me miren, pero yo no me pongo a poner atención al otro, qué le está pasando al otro. Irónicamente nos estamos deshumanizando. Exactamente, entonces nosotros, en ese caso sí les digo a todos los rebeldes, nosotros tenemos que hacer esfuerzo por seguir siendo humanos, queriéndonos, y al querernos, conocernos a nosotros, también tenemos que conocer a las otras personas que están cerca. Pero es que fíjate que, sí, no estoy totalmente de acuerdo, pero es bien complejo, porque al final sucede en lugares donde debería ser un lugar seguro, ¿sabes? Donde realmente vos deberías de tener un espacio donde poder aprender, donde poder ejercer practicar tu desarrollo profesional. Obviamente este podcast surge por lo que pasó en cierto momento en redes, y ustedes lo sabrán, y que son lugares donde se supone que vos vas
y estás aprendiendo a ser profesional. Sí. O sea, imagínate. Pagas, además de que pagas, esperas que esta persona sea la que te... Con lo mínimo de respeto. Exactamente. O sea, porque te respete, pues, o sea, con Sí. lo mínimo, igual que te respete. Sí, porque al final eso estás pidiendo. Pero fíjate que es lo que hablábamos el podcast pasado. El tema del profesionalismo. El tema de que muchos profesores realmente no son profesionales. O sea, y con profesional hablo de ejercer bien su trabajo, según sus competencias, según sus deberes y también según sus derechos como Sí, como ahí tengo yo educador. mi queja de que puede pasarte cualquier hoja de evaluación de docente, pero el docente sigue ahí y vos decís, pero esta persona no es docente, no tiene las competencias ni el tacto que yo necesito. Las actitudes. Sí, exactamente. Las actitudes y las aptitudes, ambas. Sí. Y sigue ahí, entonces ahí sentís que el mundo... Pero es que, ¿sabes? realmente... Y yo regreso, yo sí invitaría a las instituciones educativas que se dejen de tonteras y que realmente hagan o sea, sobre todo primero con los casos. Y segundo, somos personas, está tratando con personas. Estamos tratando con personas. No estamos tratando con productos. Y que las instituciones de verdad hagan su trabajo de revisar los perfiles de sus profesionales. Yo no estoy diciendo, y de verdad, dentro de las instituciones educativas hay un montón de profesores muy buenos. Pero el problema es que tenés tanto profesor entre grandes comillas, que está dañando a muchas personas. ¿Sí? y los lastima y de verdad que, a mí sí de verdad que me duele que hasta que suceden este tipo de cosas que se pudieron haber prevenido por un montón de maneras, y como les digo, no es culpa, o sea, es culpa de todos y de culpa de nadie, pero que podemos construir espacios de verdad positivos en la educación. Deberíamos, de verdad. Y darse cuenta que el rol docente no es solo el ratito que estás ahí, tenés una influencia de por vida. Sin darte cuenta puedes marcar a una persona. De para bien o para mal. Para bien o para mal, directa o indirectamente. Es Y, fuerte eso. Justo, y que seamos conscientes, o sea, trabajemos en esta conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Y que si tenemos la oportunidad de poder ir rompiendo ciclos de violencia que están a nuestro alrededor, por muy pequeños que sean, estamos generando un cambio. Sí. Porque los cambios no suceden Porque otro lo porque haga. el otro lo haga, sino porque nosotros lo planteamos. Sí, exactamente. Mira, que de verdad que aparte de un problema de sonido que lo escucharán, sobre Sí. todo la gente de Spotify, lo sentimos, pero Pasa. hemos tenido problemas con la grabadora y suena robótico, entonces se va a escuchar un poquito de eco porque sale el sonido directamente de la cámara, pero ha sido un tema muy muy interesante y de verdad que lo queríamos platicar porque, como siempre, Los Rebeldes y este podcast fue creado y pensado para hablar y discutir sobre estos temas. Probablemente el otro sea más light, pero era justo y necesario hablar de esto. Y que ya lo hemos ido tocando, poco a poco hemos tocado estos temas de Sí. maltrato en los que nos han hecho sentir mal y que nos hacen pensar nosotros, ¿será nosotros el problema o qué está pasando? Y es que lo que te digo, lastimosamente los megáfonos están puestos en pleitos de influencer, en influencer comiendo tacos, El influencer consumo, al en el- final, a en que el- la vida en siga el siendo... entretenimiento. Sí. Ay, pero este es el mundo en el que vivimos, así que hay que hacer de él lo mejor posible para que no nos afecte tanto a nosotros y a ustedes. Sí. Así que no sé con qué te quieres despedir porque yo ya Yo quiero despedirme mandándoles un abrazo. Ya hablamos de que sí, nos queramos y se quieran. Así que yo a todos los rebeldes que nos escuchen, les mando un gran abrazo. Que sigamos con este proceso de seguirnos conociendo y encontrando a esas personas que sí nos escuchan y que no solo están en las redes presentándonos su vida para que nosotros les demos like. Sí, no, y saben, por ejemplo, si en algún momento quieren sentirse arropados, pues nosotros tenemos transmisiones lunes y viernes en Twitch, twitch.tv de esa escuela. Hemos hablado mucho de ese tema, creo que la transmisión de lunes vamos a seguir hablando de este tema con el Guille, en los dos no tan viejos, porque creo que son temas que se pueden abordar, se deben de abordar,
Y no se deben de solo abordar en un momento, sino que Justo. debe ser una plática que siempre esté ahí No y que son- recordemos, así como naturalizamos la violencia simbólica, tenemos que ir naturalizando este momento de Yo creo que cuidarnos. estos espacios son justamente para eso, para darnos cuenta que la vida no debería ser tan cacaxa. Sí. Pero eso, los queremos, gente. Gracias por escucharnos. Si estás en Spotify, Apple o Podcast, muchísimas gracias por escucharnos con este mal sonido. Sí. Espero que haya llegado hasta aquí. Si no, pues igual lo voy a escribir ahí. Sería el segundo, Prevengan. sería el segundo episodio con mal sonido. Ay, es que ¿qué les puedo decir? Pero bueno, si estás en YouTube, muchísimas gracias. Creo que esto sí valdría la pena compartirlo. Sí. Sabes, compartirlo, como siempre lo decimos, a alguien que sí sepas que le va a ayudar, Ujú. que encuentre en las palabras de nosotros, pues, una luz de esperanza y decir, hey, de verdad que... Un punto de cercanía, un punto de análisis, de entendimiento, sí. de comprensión. Sí, así que, gente, los queremos un montón. Fuimos Oscar y Cristi, Oscar. en el episodio número 72 de Los Rebeldes. Chao, Nos gente. vemos. Se me cuidan.